las filas de parados. Colapsar la economía. Los 5 millones de desempleados, la peor. Bancarrota tras enfrentarse a una deuda que supera 4 veces el presupuesto. Es preciso que se escriban libros, que se lean manifiestos, que se pronuncie en voz alta su nombre, que se le convoque en nuestros dormitorios, en nuestros paseos. Goce, satisfacción, placer, felicidad. Recompensa, placer, dolor, castigo, bienestar, supervivencia. Eso es una reacción primaria, muy primaria. La frecuencia cardíaca se incrementa, la piel se eriza, se inflaman los sentidos. Estamos impulsados a obtener placer, pero no tenemos un programa genético que indique el modo en que se consigue el placer. El sistema límbico se rinde a la emoción. La boca se hace agua. Los estrógenos y la testosterona se aceleran. El orgasmo es una compulsión que se comprime mucho en el tiempo. Alguien que tomándose una copa de cierto Burdeos, de cierta cosecha, puede tener unos inputs neurológicos que dupliquen un orgasmo, ¿no? El pulso se precipita. Aumenta la liberación de dopamina y serotonina. El deleite ha tomado posesión del hipotálamo. Miles de conexiones neuronales se sobreexcitan. Las endorfinas bailan al ritmo de los gemidos. La conciencia entra en otra dimensión. Hay libros que son de correrse, o películas que son de correrse, o manifestaciones que son de correrse. Pero el más intenso, sin duda, es el placer de carácter sexual físico. Ni color. Y entonces, el bienestar se amplifica y se expande. Amainada la tormenta neuroquímica, llega la calma. El placer es algo puramente cerebral. Así es, grosso modo y con variada intensidad, un momento de placer. Esa sensación de agrado que tanto gusto y condenas provoca. Año 306 a.C. Epicuro adquiere la finca llamada El Jardín a las afueras de Atenas. En su entrada, un lema: extranjero, aquí estarás bien. El placer es el fin supremo. A mí placer, cualquier necesidad humana en el momento en que hace falta. O sea, comer con hambre, dormir con sueño, follar con ganas. Para mí eso es puro placer. El Jardín de Epicuro, una escuela de filosofía integrada por hombres y mujeres, fue toda una novedad en la época. Su doctrina, el sentido de la vida es la búsqueda de la felicidad, iba a ser celebrada y perseguida. Un buen baño de agua caliente, una caricia, un beso, un buen libro, una película. Aquel jardín ateniense sigue siendo hoy, más de 2000 años después, sinónimo de hedonismo. Para mí pensar en placer no puedo evitar oír el ruido del mar, las olas y poderme quedar dormida, ¿no?, escuchando ese ruido. Y, por supuesto, los olores. Hedonismo de hedoné, espíritu griego del deseo sexual y del placer. A mí placer es venir una mañana, ver este parque solo, poderlo pasear yo, disfrutarlo.
siglo XV. El Bosco pinta El Jardín de las Delicias. Este tríptico plagado de apetitos carnales, y no solo carnales, pronto se convierte en una de las obras más fascinantes de la historia de la pintura universal. Yo he simplificado mucho mi idea del placer. Cuando era adolescente, mi idea de algo muy placentero era un baño de agua caliente con espuma, una copa de vino, un cigarro, música. Y la primera vez que intenté hacer eso, pues era demasiado complicado. Al final aprendes a disfrutar de las cosas poco a poco. En el año 1353, el escritor italiano Giovanni Boccaccio publica el Decamerón, uno de los libros más leídos y prohibidos de la historia por su alto contenido erótico y ambientación hedonista. Sus protagonistas han escapado de la peste y se han refugiado en una finca. Cada uno de ellos debe contar un relato. Voy a leeros los versos que... La relación entre placeres y jardines viene de antiguo. De ahí que sea un parque dedicado al deleite, escenario de este viaje al mundo de los sentidos. A fin de cuentas, es en un jardín donde muchos sitúan el paraíso, el Edén. A lo largo de la historia, toda la clase dominante ha querido que no ha querido complacer los deseos ni los placeres de los que estaban abajo. En el siglo XIX, en Inglaterra, el orgasmo se consideraba una anomalía, el orgasmo femenino, una enfermedad. Lo llamaban histeria. Imagínate en los países donde se hace la ablación de clítoris. En la posguerra, el camino de la felicidad estaba asociado a sufrir mucho. Me acuerdo perfectamente de las Semanas Santas de los años 50. Y todo era el arrodillarse, el fustigarse, el negarse pequeñas felicidades. Dar o recibir placer. Retratar el placer. Reivindicar el placer. Han sido, aún siguen siendo para muchos, actividades perniciosas. Dejadme que os cuente que anoche inventé un nuevo placer. Cuando lo iba a disfrutar por vez primera, llegaron violentamente a mi casa un ángel y un demonio. Entraron en mi puerta y disputaron acerca de mi nuevo placer. Uno gritaba, es un pecado, y el otro decía, es una virtud. El bienestar sería el resultante de conseguir aquello que quieres, aquello que puede ser objeto de tu felicidad. Y a mí yo no soy capaz de discernirte entre bienestar y placer. Se me hace muy difícil. Y yo creo que es más bien una cuestión de grado. Lo que podríamos decir es que el ser humano busca ser feliz. Y si preguntamos qué expresan los seres humanos a través de su conducta, que quieren ser felices. María Jesús Izquierdo es doctora en Economía y profesora de Teoría Sociológica de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ha creado el grupo de estudios Sentimientos, Emociones y Sociedad. La supervivencia se produce porque intento ser feliz. Si no, me quedaría en el agujerito y no me movería para nada. Entonces, porque quiero ser feliz, voy a trabajar, no es por otra cosa. Se opone trabajo a placer. Falso. Voy a trabajar porque quiero placer. Placer, bienestar, felicidad, satisfacción, plenitud, gozo, alegría, éxtasis. La sensación placentera es algo que generan nuestros circuitos cerebrales en respuesta a estímulos externos, pero el placer es algo puramente cerebral. Bienestar, ¿no? Es esa sensación que se produce cuando dejamos de estar comprometidos, ¿no? Decíamos supervivencia y bienestar, o sea, placer, dolor, ¿no? Recompensa, culpa o castigo. El placer comparado con la felicidad es una unidad de tiempo. Cuando intentemos ser felices siempre va a llegar algo duro de la realidad y entonces acotamos
esos instantes, que serían más pequeños, que serían los instantes de placer. Decimos el placer de comerse una fabada. Queremos decir que en esa situación nuestros parámetros interiores están reflejando una situación de mucho bienestar y nuestras endorfinas se ponen en marcha. Y desde que el ser humano tiene un poquito de razón, se ha preguntado qué es la felicidad. Te voy a decir lo que dice Platón. Para él la felicidad es la sabiduría, la verdad y la bondad. La felicidad es sentirte bien, pero no de cualquier manera. Y entonces, de pronto, hay una serie de neurotransmisores endorfínicos, ¿no? Endorfinas, que nos producen una sensación interior, no exterior, en ese caso, de bienestar. Y se dispara toda una serie de reacciones neurológicas. A oleadas, a oleadas, a oleadas, alcanzándose y volviéndose a alcanzar unas sensaciones a otras. Como suaves llamas, como suaves plumas, llegando a un punto de esplendor exquisito, exquisito, y fundiéndose en sus ya fundidas entrañas. Era como un sonido de campanas más y más alto, hasta llegar a una última culminación. Toda la información que llega a nuestro cerebro, absolutamente toda, es una información sensorial. Entonces, cuando procesamos esa información, nuestro cerebro utiliza una serie de parámetros. Nosotros vemos lo que podemos ver, oímos lo que podemos oír y gustamos o olfateamos lo que podemos olfatear. Jaume Estruch es divulgador científico y presidente de la Asociación Española de Ciencias Sensoriales, que agrupa a investigadores y profesionales relacionados con la sensorialidad y la percepción. A nivel sensorial, información es lo sorprendente, lo inesperado. Cualquier cosa, cualquier mensaje que no esperemos, si nos vamos a comer una cosa con la esperanza de que nos va a producir placer y nos produce dolor, esa es una información impagable y vamos a estar apretando, cruzando esa línea roja todas las veces que podamos, porque nuestro cerebro es adicto a la información. A través de los sentidos percibimos el mundo exterior, lo tocamos, lo degustamos, lo vemos, lo olemos, lo sentimos. Bueno, pues yo voy a leer unos versos de Safo, que es una poetisa del siglo V antes de la era cristiana. Hoy ya sabemos que tenemos un sistema sensorial, que no tenemos 5, ni 10, ni 20, ni ningún sentido, sino un solo sistema sensorial integrado, que funciona al unísono. El espectáculo derrite mi corazón dentro del pecho. Apenas te veo así un instante, me quedo sin voz. El cerebro, que es un sistema maravilloso, es capaz de identificar qué es un olor, o qué es un sonido, o qué es un tacto, y lo recopila como tal y lo compara con libro inmenso, una biblioteca que tiene de experiencias anteriores. Algunas percibidas y vividas por el propio individuo, otras heredadas en nuestro acervo genético. Se me traba la lengua. Un fuego penetrante fluye enseguida por debajo de mi piel. Hay experiencias sensoriales que tienen unos niveles de recompensa cerebrales muy grandes. No ven nada mis ojos y empiezan a zumbarme los oídos. Me cae a raudales el sudor. Tiembla mi cuerpo entero. Me vuelvo más verde que la hierba. Quedo desfallecida y es todo mi aspecto el de una muerta. Escurridizo y equívoco, el placer es, sin embargo, muy fácil de distinguir. Basta sentirlo. Quizás se pueda ser muy simplista en esto. En definitiva, todo lo que aumente la supervivencia y o la reproducción es gratificante, ocasiona placer, causa placer. Y lo que ocasiona lo contrario es un castigo. El placer, como el castigo, el sentirse mal, son dos indicadores que tienen todos los sistemas nerviosos de todas las especies del mundo.
Manuel Martín Loeches, especialista en neurociencia cognitiva y psicobiología, dirige el Centro de Evolución y Comportamiento Humanos del CSIC y la Universidad Complutense. Para la gran mayoría de los teóricos seguimos teniendo los mismos placeres, que son el sexo, sobre todo, por encima de todo. Además, ya lo decía Darwin, eso forma parte de la evolución. Y luego los otros placeres que tienen que ver con la supervivencia, la alimentación, básicamente. Es decir, en ese sentido no hemos cambiado nada en absoluto. De hecho, algunos autores piensan que incluso lo que es hacer arte, lo que es el demorar o retrasar un refuerzo positivo durante muchos años, todo en el fondo implica la posibilidad de tener más relaciones sexuales o dejar más descendencia. Darwin lo que te dice, si yo lo he entendido bien, es que la naturaleza no tiene finalidad. Sucede que cuando una especie se lo pasa bien chingando, se reproduce y eso hace que sobreviva, pero no está programada. Lo que busca es placer y mire usted por dónde las prácticas en las que incurre favorecen la procreación. Y hay cosas que ocurriendo por azar permiten la supervivencia y otras que le impiden y otras que son neutrales. Eso es todo. Pero no hay un programa encaminado a conseguir nada. O al menos así lo entiendo, y si me equivoco, pues tendré que bajarme del burro. ¿Gozamos para sobrevivir o sobrevivimos para gozar? Es una pregunta a debate en distintas ciencias. Sea como fuere, sobrevivimos gozando. Si tuviéramos una relación sexual y no tuviéramos una recompensa, pues no volveríamos a tener sexo, entonces no nos reproduciríamos. Es decir, de nuevo, el sistema cerebral de recompensa es esencial. Como digo, o sea, si después de beber no tuviéramos una recompensa, pues no beberíamos. Luis Miguel García Segura es profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su especialidad, emociones y cerebro. En el sistema nervioso central busca las claves del placer y del dolor. Hay toda una serie de, digamos, como una parte central del cerebro, que es la parte más antigua desde el punto de vista evolutivo, donde ahí están todos los circuitos relacionados con la generación de la sensación de placer. Toda esa zona se conoce como sistema límbico, y dentro de esa zona pues hay algunas regiones que están identificadas como especialmente importantes, ¿no? Que tienen nombres muy raros, como el núcleo accumbens y la amígdala y el área tegmental central. Probablemente se genera la sensación final se genera en la corteza cerebral, en la corteza prefrontal. En algún sitio dentro de ese circuito pues se genera esa sensación de placer, y en algún sitio la percibimos. Esa es la otra historia, ¿no? Desconocida, es decir, dónde estamos, quién está ahí para darse cuenta de que se lo está pasando bien, ¿no? Desde la antigüedad, los miembros de la especie humana han distinguido dos tipos de placeres: los del cuerpo, o carnales, o básicos, o primitivos, y los del alma, o el espíritu, los elevados, los exquisitos. Placer, lo básico, lo sensorial. La comida da mucho placer. Las relaciones sexuales, comer, dormir, pasear, jugar. Hay un montón de placeres que compartimos con los demás animales, o con muchos de ellos. Y luego hay placeres que son exquisitos. Yo si pienso en placer, pienso en jamón ibérico de bellota con un buen vino tinto, y si es con buena compañía, pues mejor que mejor, claro. En un buen lugar. Yo personalmente creo que todos son válidos en la medida en que, claro, en la medida en que no produzcan displacer. Todo lo que nos produzca alegría, ya sea bailando, ya sea cantando, haciendo el amor,
hablando con un amigo, leyendo un libro, todo lo que nos produce alegría es bueno. Lo que pasa es que a veces tiene un coste y como seres humanos tenemos que calibrar si el coste merece la pena, ¿no? Y no está nada claro, ¿no? No está nada claro. El gran placer para mí es poder montar un coche o el barco y ir a donde tú quieras. Coger tu pareja y olvidar de todo. Creo que esto es más importante para sentirse libre. Esto es un gran placer para mí. Bueno, pues yo si pienso en placeres, lo que pienso es en caminar sin rumbo fijo, observando todo tipo de detalles al azar y, por supuesto, está el sexo, claro. Y, por supuesto, el sexo, porque entre todos los placeres es el que más pasiones y alborotos provoca. El sexo, igual que el placer, el sexo es un producto cerebral 100%. O sea, me refiero a lo que es la capacidad de disfrutar del placer que produce el sexo, ¿no? Eso es algo que es el cerebro el que lo genera. Por supuesto, hay la estimulación de los órganos genitales, que es necesaria, pero en realidad quien está diciendo, uy, esto está muy bien, es el cerebro. El acto sexual, además, de por sí es gratificante, es decir, va a estimular circuitos a nivel cerebral del placer que de alguna forma lo que van a llevar es a que el individuo busque de nuevo repetir ese comportamiento. El placer en ese sentido es lógico pensar que sea algo antiguo evolutivamente, como lo es el dolor. No es que nosotros mantengamos relaciones sexuales por placer y los animales lo hagan para reproducirse. No, probablemente el placer está detrás de las relaciones sexuales de la mayor parte de especies animales. Y nosotros además sabemos que esas relaciones pueden llevar a un embarazo y por lo tanto a tener descendientes. Los animales eso no lo saben. Esther Desfilis es bióloga y especialista en evolución. Desde esos campos investiga para qué sirve el sexo, cómo son las técnicas de seducción en otras especies y qué hay tras la atracción animal. Muchas especies monógamas de primates mantienen relaciones sexuales a lo mejor una vez cada 2 años, las necesarias para que la hembra se quede embarazada. Es evidente que el sexo en nuestra especie su función puede ir más allá de la propia reproducción. De hecho, en otras especies próximas, como son los chimpancés pigmeos, por ejemplo, se mantienen relaciones sexuales en muchos contextos que van más allá de lo reproductivo. Y de hecho, no son infrecuentes las relaciones incluso homosexuales, etcétera, porque el sexo ha adquirido también un valor de comunicación social, de contacto social. Y en ese sentido, probablemente en nuestra especie pasa algo parecido. Luego, cuando nos planteamos el sexo en la especie humana, tenemos que plantear no solo ese papel reproductivo, sino todo esto otro que tiene que ver más con las relaciones sociales. Con el amor, la ternura, con la necesidad de contacto físico y de comunicación del Homo sapiens. Para nuestra especie, además, en esto destaca por encima de otras muchas especies sociales, lo social es lo más importante. Hubo en su momento un mecanismo natural de la evolución, de la selección natural, que hizo que tener sexo, implicara tener un orgasmo, sea algo muy positivo, independientemente de con quién se tenga. Esa es la idea, es decir, lo que supone en sí un premio es el acto sexual. Luego eso se puede utilizar de una manera o de otra, de una forma más social o más reproductiva, pero en sí eso no quita que el hecho de eyacular, por ejemplo, pues sea positivo, se considere como algo gratificante. Lo que busca el organismo, el placer y evitar el displacer, en el reino animal o en el ser humano. Es algo natural. Estas piezas, rodadas durante masturbaciones reales, integran una exposición sobre el orgasmo. La cámara, como ya hacen los escáneres cerebrales, expone el placer más íntimo. Pues yo he traído unos versos de Miguel Hernández que tienen que ver con esa práctica sexual que Woody Allen definió como hacer el amor con la persona que más quieres. Bajo la higuera, donde la lujuria tiene sus potestades, cotejo sin andar yendo en tu busca, higos con genitales.
prácticamente toda la población sana se masturba desde edades tempranas. Abiertos, dulces sexos femeninos, o negros, o verdales, mínimas botas de morados vinos, cerrados, genitales. Lo mismo que horas fúnebres e iguales. Incluso hay estudios que aportan ecografías del embarazo para mostrar que los fetos también se autocomplacen, como lo hacen otras especies, tanto hembras como machos. Oh, meca de lujurias y avisperos, cid de las hinchazones, oh desembocadura de los eros, higuera de pasiones, brota los pares y pecados nones. A lo largo de la historia, las grandes religiones han considerado la masturbación un pecado y a día de hoy su práctica sigue estando prohibida y castigada en muchos cultos. El vicio solitario, motivo de condena eterna, cuando no de enfermedades varias, desde la ceguera a la impotencia. Bajo la umbría bíblica me altero, más tentado que el santo. Soy tronco de mí mismo, mas no quiero, ejemplar de amaranto, lleno de humor, pero de amor no tanto. La lujuria, uno de los 7 pecados capitales. La tentación de la carne, el disfrute del sexo, con amor o sin amor. La lascivia. Aquí, sur fragoso tiene el viento la corriente encendida, la cigarra su justo monumento, la avispa su manida. Aquí vuelve a empezar Eva, la vida. Sí, por hipótesis, pensamos un momento que pudo haber alguien o algo que nos programara para vivir, ese alguien nos ha dado todo, nos ha dado todos los órganos que tenemos. No será para que estén inutilizados. La sexualidad en términos generales y la sexualidad femenina producía muchísimo miedo a las instituciones religiosas, políticas, porque pensaban, y sobre todo en el medievo, que eso iba a producir un gran desorden, un enorme desorden. De modo que a lo largo de la historia empezaron a relacionar el sexo con el pecado, el sexo con lo peligroso, una mujer que tenía una sexualidad desbordada era una mujer enferma. Lo que sucedió en Occidente durante siglos sigue ocurriendo en otras partes del mundo. ¿Por qué surge la noción de pecado? Si lees la obra Camino de Monseñor de Escrivá de Balaguer, ahí ves cómo se pretende el dominio y la subordinación de la persona, reduciéndole todo tipo de placer. Lo conviertes en un esclavo. Yo creo que la educación que hemos recibido ha sido espantosa. Y han intentado hacernos unas personas dóciles. Esperanza Guisán es filósofa y catedrática emérita de esta materia en la Universidad de Santiago de Compostela. Desde allí ha sido una de las voces en España de 2 importantes corrientes filosóficas, el utilitarismo y el hedonismo. Hedonismo se llama la teoría que pone el placer por encima de todo, y eudaimonismo es la que pone el bienestar psicológico por encima de todo. Yo creo que son la misma cosa. La felicidad en sí misma y en todos sus niveles, siempre que no cause perjuicio a otros. Un pensamiento que Epicuro trató de desarrollar en su célebre Jardín. Yo creo que el hedonismo es una teoría ética. Los clásicos decían que la búsqueda del placer era lo que daba sentido a la vida humana. Lo que pasa es que sobre la búsqueda del placer luego venían los estoicos y decían que aprendieras a aguantar el dolor. También me gustaba más Epicuro. Epicuro dice aquello tan bonito: vana es la palabra del filósofo que no remedia ningún sufrimiento humano. Epicuro ha sido muy criticado por las religiones y por la religión católica en especial, sobre todo por los filósofos de la patrística y demás, porque se decía que estaban allí, que hacían grandes orgías. Lourdes Ventura es escritora e investigadora literaria. Bucea en la historia buscando las claves de las distintas realidades femeninas de la actualidad. Epicuro era un hombre bastante enfermo, con lo cual no podía darse a grandísimas orgías
Y al revés, él reivindicaba eso que él llamaba los placeres necesarios y naturales, ¿no? Él siempre ya estableció lo que luego los utilitaristas ingleses llamarían la matemática de los goces. Él estableció que había que tener goces que no supusieran luego un malestar, porque entonces no tenía sentido. De modo que todas esas orgías que se le achacaban no era cierto, ¿no? Ahora que los obispos dicen, sin comprender lo que están diciendo, que es una época hedonista, utilitarista y relativista, lo juntan todo, cuando el relativismo no tiene nada que ver con el hedonismo no es relativo, el hedonismo dice el placer, la felicidad, eso es lo que importa, y si tú cuando dices la felicidad y el placer son lo único que importa de verdad, tú no eres relativista. El relativista es el que dice lo mismo da blanco que negro. O sea que se arman un lío y luego por hedonismo entienden pues los placeres más primarios. Hablar sobre la felicidad, pensar sobre la felicidad, escribir sobre la necesidad de la felicidad. Yo creo que los placeres deben ser intelectuales y deben ser sensibles. Esperanza Guisán escribió el Manifiesto Hedonista allá por 1990. España dejaba atrás el culto al sacrificio como camino a la felicidad para entregarse a pasiones más mundanas. Me gusta ser, mini provocadora y hablo siempre del derecho a ser moral y el deber de ser feliz. Tienes que mirar lo que te vaya bien a ti y que le vaya bien a los demás. Claro que a veces se enfrentan y claro, ahí hay que practicar muchos cálculos. La vida no es una mala noche en una mala posada. Para mí la fuente de felicidad mayor era la empatía y el conocimiento, conocer. Porque en el placer no todo es sexo. Para mí el sentido de la vida es el movimiento. Por ejemplo, está el placer y el sufrimiento. Si siempre hubiera placer, no tendría gracia. El movimiento, el contacto entre una cosa y la otra. A nivel neurológico hay una conexión entre el sistema motor y el sistema de premios y castigos de nuestro cerebro. De hecho, la propia iniciativa, la propia acción supone un estímulo gratificante para nosotros, simplemente el movernos, siempre y cuando no haya dolor, no haya patologías y demás. La misma exploración motriz, el movimiento del cuerpo, es gratificante para nuestro cerebro. Lo más gratificante es explorar con el cuerpo. Y eso es lo que explota también la danza. O la danza quizá viniera primero, y eso fue lo que al final nos hizo ser tan exploradores o tan buscadores de las cosas de forma activa. Bueno, voy a leeros los versos que Jalal ad-Din Muhammad Rumi, que es un poeta persa y místico sufí del siglo XI, le dedicó al placer de la danza. Danzar no es levantarse sin esfuerzo como una mota de polvo en el viento. Danzar es alzarse sobre ambos mundos, haciéndose pedazos el corazón y entregando el alma. Danzar es una cosa del cuerpo entero, no solamente con los pies. Porque además es algo integral, es de la cabeza a los pies. Porque también la cabeza por dentro, e incluso todas tus vísceras se están sintiendo de otra manera cuando bailas. Porque bailar no es un movimiento, es una emoción. Es una emoción acompañada de un movimiento. Entonces cuando tú bailas te emocionas, entonces es integral, es lo que se ve por fuera y lo que uno lleva por dentro. Y lo que tiene en la cabeza, eso es bailar. Danza donde puedas partirte en pedazos y abandonar totalmente tus pasiones mundanas. Los hombres de verdad danzan y giran en el campo de batalla, danzan en su propia sangre. Cuando se entregan, baten palmas. Cuando dejan atrás los lastres del sí mismo, danzan. Sus trovadores tocan desde adentro y océanos enteros de pasión hacen espuma en la cresta de las olas. Y los sentidos danzan de un estímulo a otro. Se ha comprobado que en el ser humano y en los primates superiores, cuando se sobreestimula el sistema visual,
se produce una sensación de placer. Hay una relación, una conexión directa entre el sistema visual y los sistemas de placer de nuestro cerebro. Es cuando el mundo nos entra por los ojos. Cuán penetrante es el final del día en otoño. Ay, penetrante hasta el dolor. Pues hay en él ciertas sensaciones deliciosas, no por vagas menos intensas. Y no hay punta más acerada que la de lo infinito. No obstante, hay teorías también, que también nos pasaría cuando vemos un Tiziano, que hablan de originalidad, de destreza, de ser capaz de hacer algo que no son capaces de hacer los demás. Aquí ya no sería algo más bien visual, sino algo más bien manual. Quien está haciendo arte está haciendo algo que no hacen los demás. El éxtasis universal de las cosas no se expresa por ruido ninguno. Las mismas aguas están como dormidas. Harto diferente de las fiestas humanas, esta es una orgía silenciosa. De la misma forma, cuando escuchamos o componemos música, nuestro cerebro libera dopamina, otra sustancia íntimamente ligada al placer. La música es un caso curioso de arte. El canto, la música existe incluso en otras especies como las aves que no tienen lenguaje. El caso es que la creatividad tiene un valor fundamental para la supervivencia. Hemos sido capaces de crear, por ejemplo, a alguien se le ocurrió, a algún ser humano, quizás no de nuestra especie, se le ocurrió cocinar los alimentos. Eso fue el resultado de una creatividad de un primate como nosotros, que creó esta idea. Lo más probable es que las áreas que tengan que ver con la creatividad literaria no sean las mismas que las que tienen que ver con la creatividad pictórica o del cine, por ejemplo. La creatividad está por todo el cerebro, como de hecho lo está la inteligencia. Hay mucha gente que renuncia al placer físico, erótico, sexual. Es sexual siempre, pero no físico, a través de la persecución del conocimiento, entregándose, o sea, le hace el amor al conocimiento, entendiendo la sexualidad como algo más amplio que la genitalidad. Sexualidad es obtención del placer. Entonces, hay libros, volveré a ser inapropiada. Hay libros que son de correrse, o películas que son de correrse, o manifestaciones que son de correrse. O sea, está muy asociado. Es como para comérselo. Lo que sí que es cierto es que son caminos de placer, pero el más intenso sin duda es el placer de carácter sexual físico. Ni color. Los otros no están nada mal, pero ni color. Es el más intenso, más directo. Y el aquí te pillo, aquí te mato es insustituible. O sea, es lo mejor. Puede sonar muy bestia, pero diríamos que en última instancia, y además por una cuestión de terminaciones nerviosas, el nivel de sensibilidad de los genitales es altísimo en comparación con el resto del cuerpo y puede dar mucho placer, caricias, miradas, olores, etcétera, etcétera, pero no son equivalentes al placer del orgasmo. A pesar de las diferencias entre los genitales de hombres y mujeres, en ambos sexos hay dos importantes reacciones fisiológicas cuando se inicia el estímulo sexual: la congestión vascular y la miotonía, espasmos musculares involuntarios. Un poco antes del clímax sexual, ambas reacciones se disparan. Entonces ocurre la tan esperada explosión, el orgasmo, acompañado de la liberación de endorfinas, fundamentales para la sensación de bienestar, y de oxitocina, la llamada hormona del amor. En este libro de La mujer placer, yo hago un apéndice que digo orgasmo de 0 al infinito, ¿no? Es verdad que en los tiempos de nuestras madres, sobre todo durante el catolicismo a ultranza, el placer estaba prohibido, por tanto, no sabían esa palabra, o sea, ni siquiera. Había que, de algún modo,
pensar que el sufrimiento de las mujeres era válido. Ese paradigma del sacrificio, a partir del año 68, de las grandes revoluciones sexuales que ocurren en Europa, hacen que se cambie, que las mujeres reivindiquen primero su propio placer. Mi cuerpo es mío, mi placer es mío. Es decir, todos estos cambios sociales, enormes cambios sociales, beneficiaron enormemente a las mujeres y a los hombres también, pero a los hombres se les daba ya por sentado que podían tener placer. Entonces ha cambiado ese paradigma del sacrificio al bienestar, del dolor al placer. Si nuestra supervivencia está en peligro, sentiremos una cosa primaria, muy primaria, que es dolor. Dolor es una sensación, placer no. El dolor al menos podríamos decir que el dolor lo podemos circunscribir a una sensación, a una percepción, ¿no? Tenemos terminales de dolor en la piel, en la lengua. El placer es otra cosa. El placer no nos da información, desgraciadamente. Estamos programados para el dolor, pero no para el placer. El placer es la recompensa a esa información, ¿no? Pues escuchad ahora la visión del querubín de Santa Teresa. Le veía en las manos un dardo de oro largo. Este parecía metérseme por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Curiosamente, dolor y placer se parecen cerebralmente más de lo que podría imaginarse. Tal vez ahí esté la explicación de conductas como el masoquismo, disfrutar sufriendo dolor, o el sadismo, gozar causando daño. La sensación dolorosa pues está incidiendo en los circuitos del placer y está, por decirlo así, inhibiendo, o puede estar inhibiendo esos circuitos, ¿no? Hay una parte que es lo que podemos llamar el dolor físico, lo que podemos sentir como una sensación dolorosa. Luego está lo que podríamos llamar más bien el dolor emocional, que sí, efectivamente es como lo contrario absoluto al placer. Las resonancias magnéticas que muestran nuestro cerebro vivo muestran también cómo aguantarse el dolor puede provocar graves daños en las funciones cognitivas cerebrales. Resignarse al dolor, porque es voluntad divina, y renunciar al placer natural, idea suscrita por filósofos y eclesiásticos de distintas épocas, tiene consecuencias físicas. Era tan grande el dolor que me hacía soltar quejidos. Y tan excesiva la suavidad que me pone en este grandísimo dolor que me hacía sentir quejidos, que no quiero que se me vaya. Esta canción, imaginaros que esto es una televisión para los más mayores. Imaginaos que arriba hay dos rombitos rojos. Dejar volar vuestra imaginación. Mamá, no mires. Existen multitud de placeres porque existen multitud de deseos. El deseo lo tenemos, es una cosa que genera el cerebro para permitirnos vivir. Entonces, eso es un mecanismo adaptado evolutivamente, pues tenemos todas las clases de deseos que tenemos, a veces más sofisticados, que los vamos generando con la educación. Entonces, el estado de plenitud, de alegría, de sensación de bienestar, pues viene dado también por un balance apropiado de distintos neurotransmisores, ¿no? Y esos neurotransmisores también regulan el deseo y regulan la recompensa, ¿no? Esa respuesta de recompensa es esencial para que el sistema funcione después, ¿no? La neurociencia concluye: si no tuviéramos ganas de comer, no comeríamos.
Esa es la esencia del deseo. Una pulsión natural que en la especie humana pronto se complica. Requiere un esfuerzo muy grande conseguir contener los deseos. Lo hace Ulises, por ejemplo. Recuerda a Ulises que va ahí por el rollo ese de las sirenas, ¿no? Y el tío no se quiere perder el espectáculo y dice, pues me atáis. Este sería el arreglo. Como sé que lo que me mueve es el deseo, mi razón me dice, tengo que controlarlo. Y desarrollo los mecanismos que lo controlan. Esto sería un ser razonable, no simplemente razonador. Razonar quiere decir que usa la razón para orientar sus acciones. La razón te dice que es lo posible, no que no lo hagas. Razonar no es negarse a satisfacer el deseo, sino ver de qué modo se puede satisfacer y cuándo de ningún modo te lo puedes plantear. Los deseos, como el hedonismo, acumulan mala fama histórica. Para algunas creencias religiosas, desear es origen de sufrimiento. Por eso, abogan por renunciar al deseo, o sea, renunciar al placer. A cambio, la vida eterna. La eternidad de felicidad, anda que no prometen. De ausencia de sufrimiento, no solo de felicidad. Claro, es un consuelo muy bueno, ¿eh? Máxime en situaciones de incertidumbre en que se acentúa el miedo de la gente y la vulnerabilidad. Cuanto más vulnerable se sienta la gente, más fácil es que se subordine. María Jesús Izquierdo, economista y socióloga, disecciona las claves de la conducta humana y el papel de las emociones individuales y colectivas. ¿Por qué el capitalismo es tan sólido? No desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de soporte emocional de la gente. Yo creo que el capitalismo genera deseo, no satisfacción. Y, bueno, tácticas de las chicas para ligar es generar deseo, no satisfacer. La señora fácil, mi abuela me decía que no iba a ser fácil, yo pensaba que era por razones morales. Ella me decía que era por razones morales, era por estrategia de ligue. Si no te haces deseable y pierdes interés. Entonces, un sistema que promete, abre la cueva de Alibaba, te vas al centro comercial y eso es la cueva de es la maravilla, entras en MediaMarkt y flipas, alucinas, entras en las tiendas de confección, en las de perfumería, es maravilloso todo lo que te ofrece y por lo tanto te da señuelos respecto de aquellos objetos que podrían proporcionarte felicidad, pero no te satisface. Y justamente es esa ausencia de satisfacción que te obliga a volver otra vez a la tienda. Un universo de colores, olores y formas que excitan los sentidos y en el que el sexo es un reclamo principal. La seducción continua y que a través de todas las pantallas, todo lo que se nos presenta, desde un coche hasta un chocolate, tienen ese punto de erotismo, a veces con humor, pero realmente puede llegar a hacer pensar a mucha gente pues que todo el monte es orégano y que hay que estar todo el día en una locura sexual. Y a mí lo que me preocupa mucho, fíjate, en España concretamente, son los reality españoles, donde se contrata a muchas veces a profesionales del sexo para que animen esos reality y haya siempre alguna relación sexual. Pan y circo se le da, hoy sería fútbol y sexo, ¿no? El sexo es barato, no cuesta nada, búscate 3 amantes, 4 si puedes, pero no pienses. Y no busques otras cosas que van a ser más costosas y te van a convertir en un individuo crítico con la sociedad. Sin despreciar el sexo, yo no desprecio el sexo. Desde los años 70 para acá hay cientos de miles de estudios en Europa sobre estos temas, ¿no? Hay seminarios sobre cómo tener orgasmos, cómo mejorar el orgasmo. Incluso ha habido una angustia del orgasmo. Antes pasábamos del mandato de no tener placer, ahora a tener que tener el placer de tal manera. Y vivimos como decía Heidegger y compañía, y como decía ya Séneca, vivimos como se vive y hasta para buscar cómo hacer el amor, vemos cómo se hace, hay que hacerlo todo al modo que está establecido. Lo que podríamos decir es que el ser humano busca ser feliz.
En términos sociales podríamos decir que hay diferentes caminos para esa búsqueda de felicidad. Unos la asocian a su capacidad de vencer obstáculos o de obtener los medios que le permiten ser feliz. Otros que entran en estructuras de sometimiento lo asocian a una figura de poder que será lo que les proveerá de la felicidad. Quien dice que es mejor que tener las cosas hechas tiene la pretensión de que va a conseguir que quien se las dé no se equivoque. En una sociedad que confundió materia con bienes materiales, conseguirlos directa o indirectamente es uno de los principales objetivos. Si no se logran, llega la frustración. Entonces, esta sociedad no puede soportar la frustración, a rellenar el agujero como sea. La felicidad es satisfacer objetivos. Entonces, para eso se requiere la experiencia de falta. Si no experimentas falta, no puedes ser feliz. Si no experimentas falta, estarás en una situación de nirvana, de ni frío ni calor, calma total. Habrá que ser un ser humano que necesita cosas, que desea, que no tiene, que le falta, que falla, que experimenta, que elige, se equivoca, que eligiendo no puede tener lo que elige. La crisis económica condiciona la relación individual y colectiva con el placer. La sociedad de consumo, de los 1001 deseos a satisfacer, da el relevo a la sociedad de la angustia. Vuelve la retórica de los ajustes necesarios, de los sacrificios. Acostumbrados a creer que los placeres materiales estaban al alcance de todas las manos, los habitantes de los países ricos se ven obligados a cambiar sus parámetros. Ante una sociedad que está dura, que las cosas son complicadas, pues puede hacer los narcóticos, el uso de narcóticos, caer en sistemas de significados que justifiquen la situación, por lo tanto religiones, esoterismos, drogas, retraimiento, serían respuestas posibles, o indignación. La indignación enfrenta la realidad y los otros la huyen, una pequeña diferencia. Tiempo de vivir, en vez de tiempo de sufrir, es tiempo de gozar. Y habiendo la posibilidad, por remota que sea, de hacer un mundo de seres felices que cooperan y que son solidarios, y el hedonista egoísta que solamente busca el placer para él y su familia. Pero el hedonista universalista es el más revolucionario de todos los seres humanos. El estado privilegiado de la autoestima y la obediencia a la propia conciencia iluminada por los razonamientos, los sentimientos. No es sanguinario, no, es pacifista, por supuesto, pero revolucionario de cambiarlo todo, de que nada está dicho de una vez por todas, que todo hay que cuestionarlo. Forjada en la plaza pública, escuchando en el ágora otras voces que hablan desde otras conciencias. El placer, endorfinas, dopamina, oxitocina, serotonina, neurotransmisores. El placer, música, baile, creación, risas, orgasmo. El placer, vicio y pecado. Un pecado no disfrutar la vida pudiendo hacerlo y sin dañar a nadie, claro. Que el placer nos acompañe. Para mí el sentido de la vida es vivirla y transmitir lo que tú sientes a los demás, positivo siempre. Para mí lo importante es lo que dejamos, el legado, ya sean hijos, libros, cariño, amor, amigos. Es una obligación moral
de pasarlo bien, incluso por las personas que no lo pasan bien. Disfrutar cada momento, el presente. Hacer feliz la persona a quien quieres. Ser feliz a la gente. Levantarse cada mañana y vivir y agarrarse a las pequeñas cosas. Y por supuesto, si la vida tiene algún sentido, se llama jamón de pata negra. El placer siempre tiene prioridad. Entonces, cuando uno está en un momento que ha encontrado de pronto un momento de felicidad, hay que no lo toque nadie. Tomorrow will be another day. Bueno, la siguiente canción se llama Working Class y habla de todos nosotros que no sabemos cómo es la cosa, que estamos todo el día trabajando y no tenemos ni un duro. Y nos moriremos sin entenderlo. La crisis y las filas de parados... Colapsar la economía. Los 5 millones de desempleados, la peor... Bancarrota tras enfrentarse a una deuda que supera 4 veces el Es preciso que se escriban libros, que se lean manifiestos, que se pronuncie en voz alta su nombre, que se le convoque en nuestros dormitorios, en nuestros paseos. Goce, satisfacción, placer, felicidad. Recompensa, placer. Dolor, castigo. Bienestar, supervivencia. Eso es una reacción primaria, muy primaria. La frecuencia cardíaca se incrementa, la piel se eriza, se inflaman los sentidos. Estamos impulsados a obtener placer, pero no tenemos un programa genético que indique el modo en que se consigue el placer. Los olores. Hedonismo de hedoné, espíritu griego del deseo sexual y del placer. A mi placer es venir una mañana, ver este parque solo, poderlo pasear yo, disfrutarlo. Siglo XV. El Bosco pinta el Jardín de las Delicias. Este tríptico plagado de apetitos carnales, y no solo carnales, pronto se convierte en una de las obras más fascinantes de la historia de la pintura universal. Yo he simplificado mucho mi idea del placer. Cuando era adolescente, mi idea de algo muy placentero era un baño de agua caliente con espuma, una copa de vino, un cigarro, música. Y la primera vez que intenté hacer eso, pues era demasiado complicado. Al final aprendes a disfrutar de las cosas poco a poco. En el año 1353, el escritor italiano Giovanni Boccaccio publica el Decamerón, uno de los libros más leídos y prohibidos de la historia por su alto contenido erótico y ambientación hedonista. Sus protagonistas han escapado de la peste y se han refugiado en una finca. Cada uno de ellos debe contar un relato. Voy a leeros los versos que... El sistema límbico se rinde a la emoción. La boca se hace agua. Los estrógenos y la testosterona se aceleran. El orgasmo es una compulsión que se comprime mucho en el tiempo. Alguien que tomándose una copa de cierto Burdeos, de cierta cosecha, puede
tener unos inputs neurológicos que dupliquen un orgasmo, ¿no? El pulso se precipita. Aumenta la liberación de dopamina y serotonina. El deleite ha tomado posesión del hipotálamo. Miles de conexiones neuronales se sobreexcitan. Las endorfinas bailan al ritmo de los gemidos. La conciencia entra en otra dimensión. Hay libros que son de correrse, o películas que son de correrse, o manifestaciones que son de correrse. Pero el más intenso, sin duda, es el placer de carácter sexual físico. Ni color. Y entonces, el bienestar se amplifica y se expande. Amainada la tormenta neuroquímica, llega la calma. El placer es algo puramente cerebral. Así es, grosso modo y con variada intensidad, un momento de placer. Esa sensación de agrado que tanto gusto y condenas provoca. Año 306 a.C. Epicuro adquiere la finca llamada El Jardín a las afueras de Atenas. En su entrada, un lema: extranjero, aquí estarás bien. El placer es el fin supremo. A mí placer, cualquier necesidad humana en el momento en que hace falta. O sea, comer con hambre, dormir con sueño, follar con ganas. Para mí eso es puro placer. El Jardín de Epicuro, una escuela de filosofía integrada por hombres y mujeres, fue toda una novedad en la época. Su doctrina, el sentido de la vida es la búsqueda de la felicidad, iba a ser celebrada y perseguida. Un buen baño de agua caliente, una caricia, un beso, un buen libro, una película. Aquel jardín ateniense sigue siendo hoy, más de 2000 años después, sinónimo de hedonismo. Para mí pensar en placer no puedo evitar oír el ruido del mar, las olas y poderme quedar dormida, ¿no?, escuchando ese ruido. Y por supuesto... La relación entre placeres y jardines viene de antiguo. De ahí que sea un parque dedicado al deleite, escenario de este viaje al mundo de los sentidos. A fin de cuentas, es en un jardín donde muchos sitúan el paraíso, el Edén. A lo largo de la historia, toda la clase dominante ha querido que no ha querido complacer los deseos ni los placeres de los que estaban abajo. En el siglo XIX, en Inglaterra, el orgasmo se consideraba una anomalía, el orgasmo femenino, una enfermedad. Lo llamaban histeria. Imagínate en los países donde se hace la ablación de clítoris. En la posguerra, el camino de la felicidad estaba asociado a sufrir mucho. Y me acuerdo perfectamente de las Semanas Santas de los años 50. Y todo era el arrodillarse, el fustigarse, el negarse pequeñas felicidades. Dar o recibir placer. Retratar el placer. Reivindicar el placer. Han sido, aún siguen siendo para muchos, actividades perniciosas. Dejadme que os cuente que anoche inventé un nuevo placer. Cuando lo iba a disfrutar por vez primera, llegaron violentamente a mi casa un ángel y un demonio. Entraron en mi puerta y disputaron acerca de mi nuevo placer. Uno gritaba